Buenas amigos coleccionistas. Hoy quiero traeros un tema que me parece interesante para aquellas personas que les gusten los relojes vintage, especialmente los relojes Rolex. Es una forma bueno, poder saber nuestros relojes en qué fecha están fabricados, si las piezas eh, pues encajan, ¿no? Si realmente el reloj pues tiene todo original. No de una forma total, pero sí que nos puede servir como un primer cribado cuando estemos estudiando la compra de un reloj vintage, ¿no? Porque nos va a dar una forma de descartar pues aquellos relojes que puedan estar modificados o tener algo que no nos cuadre, ¿no? Y sea pues una primera forma de tomar decisiones a la hora de comprar un reloj Rolex vintage. Bueno, para poder un reloj Rolex datarlo ya de unos años para acá, estamos hablando de un reloj que tenga más de 15 años, 15, 20 años. La manera que tenemos es gracias a las referencias que existen en la caja y en el brazalete, ¿no? Por ejemplo, podemos ver aquí este ejemplo de un Submariner como en la parte inferior pues tiene el número de referencia de la caja, ¿no? Eso es el, el, el número que únicamente pertenece a este reloj, ¿vale? Por otro lado, tenemos la referencia del número de modelo, ¿no? Que estaría en la parte superior, o sea, en la zona de las 12. Entonces ahí se nos identifica lo que sería el modelo exacto que estamos adquiriendo. Como herramienta para poder tener acceso a todas esas referencias y códigos, tenemos una herramienta que se encuentra en la página Oyster World. En la caja de comentarios os pondré la referencia de la página. ¿Vale? Esta página ya tiene bastantes años, ¿no? Aquí en la página nos indica que se inauguró en el año 2003, o sea, tiene más de 20 años, y nos da una serie de informaciones muy interesantes de los relojes Rolex. Aquí vienen una serie de desplegables y, por ejemplo, tenemos en primer lugar los movimientos automáticos. Aquí nos hace una relación del número de calibre, por un lado, los bits por minuto que tenemos en el reloj, ¿vale? Bueno, realmente son por hora. O sea, aquí, por ejemplo, este reloj, el calibre 420, tendría 18.000 alternancias por hora. Y, por ejemplo, aquí nos dice el año de fabricación, en el que se introdujo en el mercado. Por ejemplo, este modelo sería de 1941. Aquí luego nos hace referencia a los modelos en el cual se ha utilizado. O sea, eso vendría identificado en la caja, en la referencia que hemos dicho. Y luego el modelo, ¿no? Por ejemplo, aquí habla del Bugle Black, claro, son relojes de los años 30, y tenemos todos los movimientos que han habido, ¿no? Desde, pues eso, este se ha introducido en el año 2020, y bueno, aquí tenemos todos los relojes con el movimiento que le corresponde. Entonces, si por ejemplo cae en nuestras manos un die-date con referencia a 18.208, pues podemos saber en qué año se introdujo, si coincide con la referencia de nuestro reloj y demás. Porque podría haber sido un reloj que se hubiera cambiado el movimiento y pues que no cuadrada. Entonces es muy importante ver si nuestro reloj cuadra con la referencia de movimiento que tiene. Y esto nos lo permite. Luego tenemos aquí otro desplegable que habla de los momentos de producción del reloj.
Hay que introducir una variante. Sabemos que en los relojes, desde el año 2010, la referencia ya viene en el interior de la caja, o en la posición de las 6, viene una referencia. Esa referencia es un número aleatorio completamente, y con este no se puede saber la data del reloj. No se puede saber en qué momento se fabricó. Entonces, sí que se puede para relojes los que están contemplados en esta tabla y siguientes. Por ejemplo, aquí empezó en el año 1927 a ponerse la referencia. Entonces aquí están los primeros números. Y aquí tenemos año tras año las referencias que han habido de relojes Rolex, ¿no? Podemos ver cómo hasta el año 1987 era un número únicamente lo que identificaba nuestro reloj. Es a partir del año 1987 que se introduce una letra antes de la referencia. Entonces tenemos, por ejemplo, en el año 1987, la letra R y un número de referencia. Y ya a partir del año 2010 es cuando se introduce lo que hemos hablado. 8 dígitos aleatorios mezclados con letras, de los cuales no se puede extraer la fecha de producción. Tendremos que tener los papeles del reloj, factura de compra o el modelo, pues saber las fechas de producción. Otro dato muy importante que hay que destacar es en este desplegable Class Codes tenemos la referencia que viene en el brazalete. Aquí lo que, por ejemplo, nos aparece es una letra seguida de un número, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos en el ejemplo la referencia CL2. Claro, para saber cuándo se fabricó ese brazalete, nos tendríamos que venir a esta tabla, irnos a la referencia CL, que corresponde al año 2004, y eso nos diría que se ha fabricado en el 2004, en el mes 2, en febrero. Entonces sabríamos en qué mes se ha fabricado ese brazalete. ¿Esto por qué es importante? Porque, bueno, si nos están vendiendo un reloj que la caja, la referencia de la caja, viendo la fecha de producción, por ejemplo, si fuera del 2004, pues tendría que tener una referencia, pues por ejemplo, F, un número de serie en la caja. Y luego el brazalete, pues nos encajaría que se hubiera fabricado en el 2002. Entonces, con estas referencias, hombre, no podemos saber si exactamente ese brazalete nuestro vino con ese reloj, pero sí podemos saber que cuadra las fechas, ¿no? Y que no nos están engañando por ahí. Si nosotros tenemos un reloj que en la caja viene que se ha fabricado en el año 67 y luego el brazalete pues es del año 2008, pues sabemos que, bueno, que algo ha pasado, o se ha deteriorado el anterior o algo ha pasado, pero ya no tenemos, con seguridad sabemos que no tenemos el brazalete original. Bueno, aquí después tenemos bueno, me he saltado el código de clientes, lo que son las garantías, o en el código de garantía viene el número de referencia de nuestro reloj y otro código que pertenece al país en el cual se sirvió ese reloj. Ese número nos indica que ese reloj se vendió por primera vez en determinado país. Por ejemplo, aquí tenemos como ejemplo el número 100, pues pertenece a Alemania, y luego, por ejemplo, tenemos Francia, que tiene 4 o 5 números, ¿vale? Incluso, pues aquí tenemos el número 119, que pertenece a Francia e indica que se vendió a Comex, que es la empresa de submarinismo, que bueno, que de ahí vienen los famosos submarines Comex y demás. Bueno, esto es otra anécdota. Y luego tenemos aquí lo que son las referencias de los modelos. Aquí tenemos una referencia de cada modelo, pues qué distintas variantes ha tenido
en lo que se refiere a modelos. Claro, aquí por ejemplo la referencia puede hacer mención a que normalmente, por ejemplo, cuando acaba en 3, pues creo que es cuando él tiene combinaciones de acero y oro. Entonces, cuando es 00, pues normalmente es que es de acero inoxidable, o sea, es una serie de combinaciones. Ese código nos da una información de la composición del reloj, de qué está hecho ese reloj, ¿no? Entonces esto, pues bueno, eso nos viene en la caja y es importante que cuadre, ¿no?, con el modelo que estamos comprando, ¿no?, y las características del reloj que tenemos. Y luego, aquí tenemos como curiosidad los años en los cuales Rolex fue incorporando diferentes avances y diferentes modelos a la marca, ¿no? Empezamos por el año 26, en el que se introdujo la caja Oyster. Luego, aquí en el año 27 se introdujo el número de serie en la caja Oyster. En 1931 el Oyster Perpetual, o sea, el reloj automático. Bueno, tenemos aquí como curiosidad un montón de modelos que se han ido incorporando y diferentes características a relojes Rolex que se han ido incorporando en diferentes momentos. Aquí vemos la lista que llega hasta el año 2024. O sea, tenemos un montón de curiosidades. Bueno, espero que os haya gustado este pequeño vídeo y que podáis utilizar esta página, Oyster World, para poder datar y conocer mejor a vuestros relojes Rolex o posibles compras que quisierais hacer en el futuro. Muchas gracias.